Continuamos en Clickcracia, el poder de la información a un clic, la democracia en la información, formación para la democracia. Y seguimos insistiendo. Hoy ese ha sido el leitmotiv. Es que es muy importante, de verdad, si queremos tener una sociedad en paz, empezar por la apuesta de cada uno de nosotros. Ese mensaje de Humberto de la Calle Lombana es un llamado a todos, porque todos tenemos responsabilidad. Y no se trata simplemente de tomar un arma, empuñarla y apretar el gatillo. Estamos haciendo algo que podría ser hasta peor, y es haciendo que las palabras como balas cumplan con el propósito de las balas materiales, creadas o disparadas desde el cerebro como fusiles. Ese es precisamente el pensamiento o el llamado que hace nuestro invitado a esta hora, el exgobernador de Antioquia, exalcalde de Medellín y rector de la Universidad de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez. Exgobernador, gracias por estar con nosotros aquí en Clickcracia. Bienvenido. Doctor Roger, una alegría grande poder compartir con usted y con todos sus seguidores y su equipo algunas ideas sobre esta gran confusión que tiene el país. Yo creo que la palabra más interesante para definir cómo va Colombia es una confusión masiva, donde eh, estamos, digamos, cerca al caos. Y cuando uno está cerca al caos no diferencia entre el odio y el amor, sino que cree que el odio es lo mismo que el amor, o que el que está construyendo odio cree que está construyendo amor, y el que está consumiendo odio cree que está consumiendo amor. Y todos sabemos que el odio es destructivo y el amor es constructivo. Entonces tenemos tanta confusión que ni siquiera diferenciamos entre estos dos términos. Pero esa tremenda confusión nos está llevando a ver un término que está imponiéndose al otro. ¿Cuál es el término? El del odio. Eso es lo que estamos viendo. El del odio evidente. Acabo de decir que el leitmotiv de nuestro espacio en el día de hoy, desde las 6 de la mañana hasta esta hora, una hora después, ha sido precisamente discurso de odio. Esto definitivamente debería acabarse si uno, pensemos en el cuerpo social, en el cuerpo de que ausculta un médico. El médico ausculta el cuerpo, diagnostica y da el remedio. El cuerpo social nuestro sabemos que está enfermo de odio, porque es tan difícil dar el remedio en contra del odio, doctor Luis. Oye, usted tiene toda la razón, es que un país y una sociedad se construye es con el amor. Uno con el odio nada construye. Aquí estamos creyendo que con el odio podemos construir un país. Es imposible construir una sociedad, es imposible construir un país si todo funciona con el odio. Y un tema me parece, Roger, muy importante, y es que también cuando todas las discusiones aquí pasan por el odio, se olvida que hay que hacer un nuevo país, o sea, se olvida la paz, se olvida la construcción de grandes obras, se olvida acabar con la pobreza, se olvida discutir los temas más importantes. Hoy, Roger, el país está en una agenda que a mí me da vergüenza. O sea, lo único que habla el país es si el presidente es drogadicto, si el presidente andaba con una travesti en Panamá, si nombró un ministro de igualdad, y entonces el ministro sale diciendo que yo soy una marica, yo no soy gay sino una marica, y que llámeme ministra. Esos temas no se entienden muy bien, o sea, eso nos crea confusión, nos crea más como un cierto desencanto, no porque haya que discriminar al que es como es, sino que no resultan los temas como uno creería. Yo, por ejemplo, me quedé pensando mucho
ministro de Igualdad, leí muy bien lo que dijo, entonces que hay que decirle ministra y es bien cachaco de corbata. No, hay cosas que uno ya no entiende y la agenda del país se quedó en eso, como en los instintos de los directivos y no en la discusión sobre qué va a pasar con la educación, qué va a pasar con las obras públicas de este país, qué va a pasar con un gobierno glotón y derrochón, porque el centralismo eso es a lo que nos está acostumbrando el país. Es que un gobierno nacional que solamente de 100 pesos solamente tenga para inversión 16, eso muestra que nos están tapando todo lo que está ocurriendo en este país. Doctor Luis Pérez, qué gusto saludarlo y qué bueno que esté con nosotros de nuevo aquí en Clicktracia, el poder de la información a un clic. A raíz de toda esta situación que se ha generado con la muerte, el homicidio de Miguel Uribe Turbay, nos han planteado una narrativa, algunos sectores de los que usted muy bien plantea, que están generando odio, pero no solamente odio, sino miedo. Y es que vamos a volver a la década de los 90 con este tipo de magnicidios. ¿Usted lo ve así, de esta forma? Analizando la situación que estaba ocurriendo o que ocurrió con la muerte de Miguel Uribe. Yo lo que creo es que el gobierno ha descuidado totalmente la seguridad de Colombia. Hoy vivimos en un país sin autoridad y no hay una soledad más grande para una sociedad o una sociedad más preocupante para un ser humano que es sentirse sin autoridad. Entonces aquí uno no sabe si el ejército o la policía pueden actuar o no contra el Clan del Golfo o contra el narcotráfico, porque el gobierno todos los días se equivoca. Entonces, no, que se están tomando o están quemando por allá digamos, un colegio o una tienda o algo. No, que no actúen todavía, que vamos a saber qué es lo que está pasando. Todos los días hay una pelea con el ELN y entonces que el ELN lo están cuidando o no lo están cuidando, que aspira o no a la paz. No, y el gobierno tolera todo eso. Creo, como lo hemos dicho, que la UNP está dedicando gran parte de sus esfuerzos a cuidar a los ilegales y no a los legales. Yo creo que está claro que Miguel Uribe, cuando fue asesinado, no tenía más de una o dos personas a su lado, una persona que era controvertida, que era contraparte del gobierno, que era beligerante, etcétera. Y mire usted que no tenía ningún tipo de cuidado y ahora han matado a varios bandidos por allá en el sur de Colombia, en el límite con Venezuela, y todos tenían vigilancia de la UNP. O sea que hay un gobierno que se ha dejado enredar con los ilegales y Dios quiera que podamos empezar a buscar un camino para devolverle a Colombia la autoridad, la seguridad, o si no, podremos retroceder 40 o 50 años en el tema de la seguridad. Pero digamos que eso es tan sencillo como tomar la decisión. O sea, la seguridad no se o no se logra en todo caso a punta de acción militar. Eso creo que lo tenemos muy claro. Se necesita incluso llegar a sentarse a la mesa con estos grupos armados de la ley y negociar. Pues esta, digamos, es una visión de la seguridad. La otra visión de la seguridad es que haya más justicia social, para que haya más posibilidades de que la equidad evite que muchas personas vayan a encontrar las filas de los grupos armados al margen de la ley. En fin, muchas formas de alcanzar la seguridad. Tiene que ser de manera integral. No es solamente por la vía militar, que se ha demostrado en todos estos años, tantos años, más de 60 años,
que por la vía militar no es tan claro que se logra la seguridad. Pero digamos, esto es parte de la narrativa en esta polarización nuestra, en el sentido de que se señala desde la oposición que el gobierno, y usted también lo señala, no obstante de estar en la oposición, que el gobierno no está cumpliendo con ese deber de poner todas las fuerzas militares, de policía y la fuerza pública en general por la seguridad. Pero esto, digamos, de alguna manera es como fácil lograrlo si simplemente de esta manera. Pero yo voy a volver al principio. La seguridad o la inseguridad que genera la violencia generada por nosotros mismos sin necesidad de armas. Esa violencia que estamos nosotros produciendo nuestros discursos, sobre todo esa polarización. A esa otra seguridad será posible llegar desescalando las, como lo llamo al principio, y creo que esto es una exposición suya, desescalando la violencia que se genera en el fusil del cerebro. Oye, a ver, yo estoy con usted que solamente con acción militar no se logra la paz. Pero yo no conozco ningún país del mundo importante que trate con tanta generosidad ilegal como en Colombia. Y yo creo que esa sí es una reflexión que debemos hacernos todos. Aquí ser ilegal da prosperidad. Aquí ser ilegal da riqueza. En Colombia ser ilegal no da miedo. No da miedo ser ilegal porque siempre están esperando un bus distinto cada 4 años donde se pueden montar y quedar limpios. O sea, nosotros llevamos casi 50 años haciendo procesos de paz. Entonces alguien dice, no, yo voy a robar, voy a matar, me voy a enriquecer y voy a esperar que el año entrante viene otro presidente y le pone otro nombre al proceso de paz y ahí me monto y ya quedo limpio. Entonces, esa cultura de tratar con tanta generosidad al ilegal, eso no construye país. Oye, es lo que también hay que advertir. Y yo no conozco. Uno va a España, uno va a Estados Unidos, uno va a Holanda, y allá todos los colombianos que vamos somos juiciosos y las normas son supremamente estrictas. O sea, allá no hay generosidad con los bandidos. En Colombia sí hay generosidad con los bandidos. Y el otro tema, naturalmente, es una irresponsabilidad de la dirigencia colombiana de tener un fusil en el cerebro, como hemos dicho, y casi que sus palabras son balas. Yo creo que gran parte de la violencia la debemos buscar en la forma de expresarse de nuestros dirigentes. Y eso hay que desmontarlo. Pero hay que desmontarlo con unos movimientos distintos. O sea, mientras a Colombia la estén gobernando los extremos políticos, siempre vamos a tener odio y siempre vamos a tener violencia. Yo no conozco una extrema derecha o una extrema izquierda que hablen pasito, que sean serenos, que llamen a la paz. No, aquí todos sabemos que la extrema derecha está cerca a los paramilitares, que tenían motosierras, que mataban gente, y la extrema izquierda está cerca a la guerrilla. ¿Cuántas ciudades en Colombia se han acabado por esas bombas y esa destrucción que hizo la guerrilla? Yo diría que hoy el campo colombiano no produce, podríamos producir más que Brasil inclusive, no produce el campo colombiano porque estamos en manos de la extrema derecha y la extrema izquierda. Y entonces, ¿quién quiere ir al campo? ¿Quién quiere trabajar una finca si se acuesta y no sabe si se levanta en el mismo lugar o si lo secuestraron para otra parte? O sea que es muy urgente, Roger, que nuestro sistema político sea más aplomado, que tenga el centro, que tenga el pensamiento de izquierda, que tenga el pensamiento de derecha, pero no podemos seguir en manos de los extremos políticos que se odian, que se matan. Usted no es sino que vea el entierro de Miguel Uribe. Ahí salieron algunos a decir que un expresidente Santos no podía ir al entierro.
qué cosa tan horrorosa, se acabó la misericordia, se acabó la decencia en la política, se acabó la solidaridad. Entonces, a un entierro de un hombre tan querido y tan importante y tan amigo como Miguel, hay que escoger quién puede ir y quién no. Esos son los odios de la extrema izquierda y la extrema derecha. Fíjese que hasta en el entierro de Miguel Uribe estamos viendo que estamos en manos de esos extremos, Roger. Gobernador, un asunto. Entonces, frente a lo que usted plantea, porque yo estoy de acuerdo con usted, aquí a los delincuentes les ha ido muy bien. Y vemos, por ejemplo, las penas que han recibido con base en una negociación que bien o mal no nos guste, es digamos, un final de juego pactado con base en unas legislaciones incluso internacionales como la de la justicia transicional. Pero yendo un poco más, hilando un poco más delgado, usted no estaría tan de acuerdo con lo que se está planteando con por ejemplo, la paz urbana en Medellín. Es decir, ¿a qué tratamiento se le debe a ese tipo de personas para que de alguna manera dejen de presionar a la comunidad con los delitos que cometen? No, yo en general siempre estoy de acuerdo en que el Estado tenga una puerta abierta para todo aquel que quiera venir a la legalidad. Pero, en mi opinión, Colombia se excede en la generosidad. Llevamos 50 años siendo generosos con los ilegales. ¿Qué quiere decir? Que que la agenda de este país la ponen los ilegales, no la están poniendo los dirigentes que estamos pensando en construir una Colombia completamente diferente. Y ahí viene un tema como más de futuro, como para ir concretando. Yo, por ejemplo, creo que es muy urgente que un partido como el Partido Liberal, que fue mayoritario y que cuando hacía una consulta popular abierta entre sus seguidores, no se estaba eligiendo el candidato a la presidencia, sino que casi que se estaba eligiendo el presidente. Yo creo que es el momento de arrebatarle el país a los odios, a la violencia, a los extremos políticos, y que un partido como el Partido Liberal inicie un proceso de hacer una consulta popular para la presidencia ahora en el mes de marzo. Y qué bueno que con el Partido Liberal se juntara el Partido Conservador, se juntara la U, se juntara Cambio Radical, en fin, los sectores que pueden sostener una conversación social de centro, de derecha y de izquierda, pero no de extremos. Y que yo diría que sean beligerantes, porque es que yo veo el centro colombiano muy frío, muy agallinado, se están dejando poner la agenda por nimiedades de que si alguien es periquero o no, o si alguien se emborrachó o cometió indelicadezas en un avión. No, yo creo que ser beligerante es exigir y proponer hechos grandes. Luis Carlos Galán era un hombre de centro, pero era muy beligerante. Luis Carlos Galán no conectaba ni con el narcotráfico, ni con la guerrilla, ni con los violentos, ni conectaba tampoco que el gobierno central se gastara todo el dinero en burocracia. Hoy le escuché a un exministro decir que el gobierno nacional ha creado 370.000 cargos o contratos de prestación de servicios. Hombre, eso es una vergüenza para Colombia, y no he escuchado que a nadie eso le parezca interesante discutir. Lo que le parece más importante discutir si la compañía del presidente en Panamá era travesti o no. Creo que hemos caído a una degeneración ideológica muy grave y que tenemos que despertar y buscarle opciones a Colombia. La gente está esperando unas propuestas y nadie las tiene. Y tenemos 82 candidatos a la presidencia, y uno empieza a sumar y no encuentra ni siquiera ni una ni dos propuestas. Así no hay esperanza. Dos cosas. Entonces, esta es una propuesta muy concreta. O sea, cuando uno habla con personas como usted, uno está buscando como, bueno, listo, materialicemos,
concretemos, listo, esta es la propuesta concreta. Respecto de las violencias, dice usted, si seguimos gobernados por los extremos, esas violencias nos han... Vamos al centro. Propone entonces que haya una consulta de centro. El Partido Liberal, está bien, el Partido Liberal oscila un poco entre el centro, la centro-derecha y la centro-izquierda, bien, pero usted menciona el Partido Conservador, yo veo al Partido Conservador extremado a la derecha, también con el mismo lenguaje, la misma beligerancia, no la beligerancia esa constructiva suya, sino la destructiva de los odios. Entonces, esa definitivamente, pues, a pesar de que es una buena propuesta, no sé si realmente estarían allí los actores que son para completarla. No, yo creo que el Partido Conservador de Colombia es un partido entre derecha y el centro. Así como usted califica el Partido Liberal entre el centro y un poco social de izquierda, yo calificaría en general el Partido Conservador también en la misma línea. La U es un partido también del centro y Cambio Radical yo también lo metería como en un centro derecha y empezar a buscar unos nombres y un debate para esa consulta popular sobre ideas. Porque si también los que van a llegar a una consulta que lideren estos partidos, el Partido Liberal y los demás partidos que mencionamos, van a llegar a hablar de Petro y de lo que hace Petro, pues no llegamos a nada, simplemente estamos hablando de odios, estamos hablando de no hacer, porque la verdad, Roger, y yo le digo algo, el país hoy tiene un atraso de por lo menos 8 o 10 años, estamos viviendo de gorra del pasado. Aquí no hay ninguna obra grande en los últimos 10 años, estamos viviendo la década perdida de Colombia. Aquí no hay avances ni siquiera en las ciudades, o sea, ni el gobierno nacional ha hecho nada, ni los gobernantes de las grandes ciudades han hecho alguna obra importante que hoy llame la atención para el mundo o a nivel internacional, no. Todos los gobernantes andan o peleando con Petro o defendiendo a Petro y gastándose el dinero de inversión ahí en Menuda, pero no ve ni a Bogotá, ni ve Medellín, ni ve a otras ciudades de Colombia como antes, que cada 3 o 4 años había una gran obra y la gente venía a conocerla, ¿no? Estamos en una agenda que está puesta o por los delincuentes o ilegales, una agenda que está puesta por las peleas entre el presidente y un gobernante regional o entre un gobernante regional defendiendo al presidente. Toda la agenda anda alrededor de Petro, de lo que haga Petro y con angustias, porque de verdad en estos gobiernos no tenemos nada nuevo. Nada nuevo y no tenemos ni educación nueva, Javier, no tenemos ni siquiera unas obras nuevas, ni carreteras nuevas como la que en su momento hizo Vargas Lleras. Recuerden que Vargas Lleras hizo 1 millón de viviendas y en este gobierno de Petro dice que se acabaron los subsidios. El gobierno que debería haber hecho siquiera 2 millones de viviendas, que no hay subsidios para vivienda. Entonces, observen ustedes que el panorama es desolador y no solamente quedarnos en el odio, sino también recuperar la capacidad de reaccionar, que es con obras, con propuestas, con bienestar a la gente. Yo estoy seguro que una familia que tenga una casita jamás será violenta, porque ya tiene un hogar que va a formar. Y reiterar también que aquí lo que estamos es ante una concentración del capital. Los ilegales que hay en Colombia hoy manejando la violencia son todos multimillonarios. Esto no es un problema de la pobreza, sino que son los multimillonarios que acumulan y que consiguen su plata con la violencia. El ELN hoy aparece como narcotraficantes, aparece también el Clan del Golfo, aparecen las FARC,
aparecen los caparrapos, o en narcotráfico o en actividades de explotación minera ilegal. Entonces, y hoy son millonarios. Ese es un tema complejo que podemos quedar en manos de las bandas. Las bandas podrán elegir de pronto un presidente y un gobernador y un alcalde, como ha ocurrido en algunas ciudades pobres del mundo. Y creo que es un poco lo que ocurre en Venezuela. En Venezuela el régimen se sostiene sobre todo porque hay uña libre para el narcotráfico, hay uña libre para la minería ilegal, hay uña libre para que el petróleo se utilice también para el gobierno, etcétera. Entonces, mucho cuidado que Colombia no vaya de pronto a quedar en manos de unos grupos multimillonarios ilegales que podrán elegir fácilmente un presidente y podrán elegir mayoría de gobernadores y alcaldes. El gobernador, pero usted, en ese sentido, el que usted plantea esta intervención, ¿no le preocuparon los discursos de ayer? ¿Y no le preocupa que en esos discursos, que como usted bien dice, están muy ceñidos a la extrema derecha y a ese extremismo que usted tanto está criticando acá, están plegados a ese discurso algunos dirigentes muy destacados, no solamente de los conservadores, sino de los liberales? Es que yo creo que lo que hicieron con Miguel Uribe también fue una actividad política, porque a Miguel lo mantuvieron en secreto 2 meses y medio para que los medios de comunicación estuvieran todos los días asusando al dolor, asusando al odio, mostrando que habían mostrado un dirigente de un partido político. Inclusive yo hasta le escuché al doctor Álvaro Uribe que hasta así siguiera grave o en un estado tan crítico como el de Miguel, que lo iban a escribir como candidato presidencial. O sea, lo que convirtieron a Miguel es un dolor de patria, lo convirtieron en un oportunismo de la extrema derecha, a ver qué pasaba. Y el hecho de que estuvieran diciendo que un expresidente no podía ir a ese entierro, eso pues está mostrando que lo que había ahí también era aprovechar un asesinato para meterle odio, para meter a la extrema derecha. Yo ni con extrema derecha ni con extrema izquierda con esto, y me parece que son los que tienen destruido a este país. O sea, es urgente que entre todos hagamos un frente común, un nuevo frente donde podamos darle caminos distintos a Colombia y que eso se haga con propuestas, con obras, con caminos educativos, con proteger la industria y la empresa y darle más oportunidad a los empresarios, volver a hacer siquiera 1 millón o 2 millones de viviendas para que la gente tenga su casita propia. O sea, tantas cosas que tuvimos en el pasado y que hoy eso se volvió pues como una golosina vieja que ya no sirve, pero que todavía son completamente necesarias. El extrema derecha y la extrema izquierda no les importa hacer nada, les importa el poder, les importa pelear, inclusive les importa es ver si matan a la extrema izquierda o si la extrema derecha mata a la extrema izquierda o si la extrema izquierda mata a la extrema derecha. Uno lo escucha en algunos candidatos, ¿no? Ustedes vieron que algún candidato presidencial dijo que iba a destripar, a sacarle las tripas a todos los de la izquierda. Esas cosas son horrorosas. O sea que tenemos que luchar para encontrarle un camino constructivo, diferente, sereno a este país. Así como vamos, estamos cerca al caos, como lo dije al principio, y cuando uno está cerca al caos, consume odio y cree que es amor. Señor, cuando hay caos, cuando hay confusión, cuando vivimos en una zozobra tan aterradora como la que vivimos en este país, no quisiera una solución rápida, concreta, que sea así, materializable. Y usted la plantea. Hombre, acabemos entonces con esos gobiernos de izquierda y vamos al centro. A mí me parece que es una propuesta concreta. Y dice usted, vamos a proponer cosas que le sirvan a la gente, que satisfagan necesidades y solucionen problemas. Lo concreto.
y entonces hablamos de la vivienda, hablamos de la educación, hablamos de todo lo normal, lo que siempre hemos tenido en la cabeza. Debe hacer un político que aspira a dirigir los destinos, la felicidad de, en este caso, los colombianos. Esa ha sido como la lógica, la verdad, de Perogrullo. Pero para terminar, yo le hago este comentario, yo lo responde y es: eso no le importa a la gente, doctor Luis Pérez Gutiérrez, eso es lo más aterrador. Es como cuando el médico le dice al paciente, esto le formulo, y él dice, no creo en esto, y no consume lo que le formula. La gente necesita propuestas, pero a la gente no le importan las propuestas, a la gente le encantan las peleas. Por eso es que se fortalecen la derecha y la izquierda, porque no proponen nada, sino que pelean. Entonces, no hay cómo hacer para convencer a la gente que realmente piense en quien le ofrezca cosas que realmente les hagan necesidades y les solucionen problemas. Roger, todos tenemos la culpa y necesitamos dedicarle más tiempo a salvar a Colombia. Pero déjeme hacerle una crítica con todo amor, y es que los influenciadores, que tienen un gran espacio hoy en el mundo, y los medios de comunicación están detrás de lo que sea escandaloso, están detrás de lo que produzca sintonía. Para la mayoría de los medios de comunicación es más importante una pelea entre Benedetti y los congresistas, por poner cualquier ejemplo, que una propuesta serena que haya hecho o la presidencia o el congresista para favorecer al país. A mí me parece que los periodistas que tienen tanto poder, a veces yo creo que los periodistas son desesperados buscando la noticia y buscando la sintonía, pero el poder de ustedes, los periodistas, es muy grande, Roger. Y poner este país a conversar serenamente, hacer propuestas de desarrollo, eso es lo que necesitamos. O sea, yo no he escuchado que un gran medio nacional le preste importancia a un candidato que diga que va a cambiar la educación o que va a crear los oficios digitales o que las carreras en Colombia van a ser de entre 1 y 2 años, la mayoría. Eso no es noticia, eso no importa. Entonces, el medio cree que no va a tener publicidad, que no va a tener plata con los avisos, y prefiere más bien dar un extra donde arme un escándalo. Sí. Entonces, no crea, Roger, eso yo le digo con amor que le tengo al periodismo, pero no veo que un periodista se interese en propuestas, hombre, que vamos a estudiar el IVA, que está muy alto. Entonces eso pasa como en la guía del hogar, lo meten a la guía del hogar, pero en los grandes titulares sí meten lo que sea la pelea de cualquier lado. Y yo creo que ahí también hay que buscar la violencia, Roger. O sea, busquemos la violencia en la forma tan agresiva de hablar de los dirigentes, pero también en el estilo del periodismo que estamos haciendo en Colombia, que por tener sintonía le dan prelación a informar lo que sea conflicto y no lo que sea propuesta. De acuerdo, de acuerdo. Esto es un círculo vicioso en el que los medios de comunicación, el periodismo en general, y estamos hablando solamente de los medios masivos, sino que también los alternativos entregan lo que la gente consume. Ahí está el círculo vicioso. Entonces la gente consume escándalo, entonces ofrezcámosles más escándalo. Y entonces, ¿quién se alimenta de eso? La clase política, que obviamente necesita réditos y ser visibilizado. Entonces, alimentemos el escándalo. Esperemos entonces que esa propuesta de los medios tengan la inteligencia, la creatividad, la imaginación para convencer a los medios y a la ciudadanía de que sus propuestas son también tan llamativas, pero son propuestas que sobre todo llaman la atención, pero sobre todo satisfacen necesidades y solucionan problemas. Luis Pérez Gutiérrez, señor.
refiero cuando, ¿Cómo? ¿Sabes? me refiero a cuando yo hablo de que debería construirse como una consulta popular con los que quieran participar, que esa consulta popular esté prohibido hablar de odios y que sea una suma de propuestas para que los pobres no se mueran primero, para que tengamos una educación tan buena que la economía sea fuerte, para que volvamos a hacer otro 1.000.000 de viviendas en 4 años. O sea, todas esas propuestas hay que recogerlas y ponerlas y que esa sea la agenda, que esa sea la agenda, que la agenda no sea el odio o la risa o la burla, porque eso uno realmente levanta y todos los días es un escándalo. Yo, por ejemplo, a mí, por ejemplo, me pareció muy impactante que usted lo pasó así de largo, que, por ejemplo, que un gobierno, eso necesita pues como al menos explicarlo por parte del gobierno, un gobierno nombra un ministro bien elegante de corbata, y cuando el hombre se posesiona, dice que le gusta que le digan ministra, o que que él no es gay, sino que es marica, que entonces uno dice, hombre, aquí hay como cierto procedimiento anormal, y eso es lo que aparece en los medios. O sea que esas son cosas, digamos, como de dignificación de la política, que hay que mirarlas también cómo se le explican a un ciudadano. O sea, eso me parece normal, a mí me parece normal. Artículo 16 de la Constitución Política de Colombia, el libre desarrollo de la personalidad. Estoy de acuerdo, Roger, estoy de acuerdo. Lo que yo es que la gente no entiende que yo no soy gay, sino que soy marica, y que lo diga un ministro. Yo no sé si tú entiendes esa diferencia, yo no lo entiendo mucho, pero quiero decir es que esos son los temas que nos agobian todos los días, ¿cierto, Roger? Pero yo estoy de acuerdo que una persona que sea LGTB o lo que sea, esté en los altos cargos también, pero a la gente hay que explicarle también cuando su tema personal se traslada al gobierno, hay que explicarle bien a la gente para que la gente acepte estas diferencias. Nosotros somos de mundo, las conocemos, pero la gente común y corriente no. Perfecto. Luis Pérez Gutiérrez, exgobernador de Antioquia, exalcalde de Medellín, con la propuesta que vamos a ver hasta dónde llega, que haya una consulta popular en marzo del año entrante con los partidos de centro derecha, centro izquierda, no extremos, menos odio, prohibido odiar y mucha propuesta. Muchísimas gracias. Oye, mucha serenidad. Mucha serenidad de lo que necesita. Muchas gracias, muy amable. Luis Pérez Gutiérrez, mucha serenidad. Ojo, mucho ser consciente de que es posible no odiar. A la gente le gusta que odie, pero vamos a convencer con creatividad que es mejor no odiar y que es mejor que los políticos hagan cosas que nos sirvan, que nos garanticen la felicidad. Esto nos inspire.